Esta iniciativa surge del presidente Juan Orlando Hernández, viendo la necesidad imperiosa de poder estructurar una estrategia común desde el gobierno que permitiera alinear estrategias separadas de algunas secretarías de Estado que están vinculadas al tema del ambiente. ICF, Mi Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería y otras. Y en ese afán de poder alinear estrategias con un norte común, esto nunca se había hecho antes, ha sido una tradición que en años anteriores cada secretaría, aunque su fin primordial al final era el mismo o similar, no existía conexión entre ellas que permitiera trabajar de una forma estratégica mucho más equilibrada y que permitiera llegar a generar un impacto en el mediano y corto plazo. Ese es el fin primordial. No obstante, el Plan Maestro Agua Bosque y Suelo abre las puertas totalmente a otros actores. Recordemos que esta responsabilidad del ambiente, de cómo nos convertimos en poblaciones que puedan resistir las variabilidades del cambio climático, es una responsabilidad que trasciende las fronteras del gobierno, es una responsabilidad de la empresa privada, es una responsabilidad de los medios de comunicación, de las juntas locales de agua, de los patronatos, de las ONG, de la academia, ¿cierto? Entonces, este plan abre las puertas para que todos estos actores se puedan sumar, puedan poner sus puntos de vista y alinear una estrategia sólida, conjunta, equilibrada, equitativa en pro del medio ambiente de Honduras. Nosotros, en términos de visibilidad, hemos iniciado todo un proceso y una estrategia de comunicaciones que permita al pueblo hondureño en su generalidad, primero, conocer cuál es el contexto real que nosotros vivimos. No necesariamente toda la población sabe, por ejemplo, que Honduras es uno de los 3 países más vulnerables a fenómenos naturales en todo el mundo. Pero más aún, en algunas comunidades, en algunos departamentos, no se sabe el contexto real local que viven ellos. Por ejemplo, en Olancho, la devastación del ataque del gorgojo descortezador del pino fue tal que destrozó más del 35% del bosque de pino que existe en esa zona. Y esa es la gran reserva forestal de Honduras. Pero ese contexto es muy diferente al contexto que se vive en la zona sur de Honduras, donde casi no hay bosque de pino. Pero existe otro problema, el problema de la escasez del agua, el problema del poco flujo del agua, el problema del destrozo que está sucediendo con los manglares de Honduras. Y ese escenario es totalmente diferente al de la zona atlántica del país, donde tenemos un bosque ya no de pino, sino que de hoja ancha, donde los conflictos son otros. Entonces, hemos iniciado todo un proceso, primero de sensibilización, de que el pueblo hondureño, a través de esta campaña que es mediática, pueda conocer lo vulnerable que es Honduras, el riesgo que nosotros estamos viviendo. Luego, una segunda fase que nos orienta a decir, ok, ¿y qué podemos hacer? Tenemos que sumarnos en este esfuerzo todas y todos, ¿ok? Mostrar qué alternativas nos brinda el Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo para que nos sumemos en el esfuerzo. Y una tercera fase donde mostramos algunos avances que se han estado realizando, porque hemos tenido avances importantísimos, principalmente en estructuración de una estrategia sólida para recuperación de los bosques del pino destrozados por el gorgojo. Y aquí hago un paréntesis, aquí es importante reconocer algo. No es suficiente reforestar, porque reforestaciones hacemos todos los años. Pero en la medida que reforestamos y no protegemos contra los incendios, esa reforestación se nos va a perder año tras año, porque los incendios va a comerse por completo la reforestación. Si nosotros nos comprometemos a reforestar, pero también a proteger de los incendios por un periodo de 5 años, fácilmente nosotros recuperamos nuestros bosques en Honduras. De lo contrario, este problema va a continuar. Entonces, mostrar qué alternativas hay. Por ejemplo, en el corredor seco de Honduras, donde el problema de escasez de agua es severo, donde la desnutrición crónica es fuerte por la falta del agua, entonces hay una estrategia sólida que se está trabajando con diferentes actores, con la cooperación internacional, con las ONG, con el mismo gobierno, con la empresa privada, con los gobiernos locales, para promover iniciativas que nos permita, primero,
manejar efectivamente el recurso agua. En el corredor seco de Honduras, la cantidad de agua que llueve ya no es la misma de antes. Y lo peor, ahora llueve en cantidades intensas en cortos periodos de tiempo. Entonces es muy difícil y el periodo seco se prolonga. Entonces hay iniciativas importantísimas que se están desarrollando donde las familias tienen la oportunidad de poder cosechar el agua de las lluvias y manejarla efectivamente en invierno para que en verano la puedan utilizar en sus cultivos o para el uso de ellos. Miren, si nosotros tenemos agua, a pesar de las condiciones que vivimos, estamos dando un paso sólido en términos de desarrollo de nuestras comunidades. Si nosotros enseñamos a nuestras comunidades a utilizar efectivamente el agua, el paso es doble. Y tercero, si nosotros, además de ayudarles a cosechar el agua a estas familias, les orientamos para que ellos puedan manejar efectivamente el agua para sus cultivos, haciendo producciones agrícolas diferenciadas a lo tradicional, trayendo nuevas especies, nuevas variedades de vegetales, para, uno, variar la dieta alimenticia en la comunidad, para mejorar la nutrición, y dos, para producir y tener excedentes que les permita generar ingresos. Ahí estamos dando un tercer paso en ese escalón de desarrollo. Hacia eso va orientado el trabajo. Hay muchos fenómenos naturales que son causados por la mano del hombre. Por ejemplo, muchas personas dicen, pero ¿el ataque del gorgojo es provocado por el hombre? El gorgojo en Honduras ha estado por años y años y años. El problema es que nunca habíamos tenido un ataque tan masivo como el que tuvimos hace 2 años. ¿Y saben por qué fue producto de eso? Por una época de sequía severa que hubo, que debilitó al pino. Y el pino tan débil abrió las puertas para que el insecto entrara. Y la sequía se provoca por muchos factores generados por el hombre. Aquí el problema no es que llueva. El problema es que con esa masiva deforestación que ahora tenemos de más de 500,000 hectáreas de bosque, provocadas por lo del gorgojo, el sistema de raíces de los árboles es lo que retenía el suelo fértil y el suelo en general. Ahora llueve, no hay raíces que retengan y el suelo se va con el agua. Recoge piedras y al final esto es lo que provoca las inundaciones. O por ejemplo, en las ciudades grandes, aquí no necesitamos un huracán o una tormenta tropical o una depresión severa para que se nos inunde la capital en media hora. Miremos lo que pasó ayer en San Pedro Sula. Aquí con poco que llueva nos inundamos, pero eso es por una pésima cultura nuestra, que no limpiamos nuestras calles, que la basura no la depositamos en su lugar con cuestiones tan sencillas como esas. No limpiamos cunetas, no hacemos nuestra labor dentro de nuestras casas en las zonas que nos corresponde. Entonces nos volvemos extremadamente vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? En la época de huracanes, tal vez el huracán se va para el Caribe, no pasa por Honduras, pero una lluviecita que es el huracán es destrozo para Honduras. Ahí es donde nosotros debemos de recapacitar y saber exactamente qué hacer. En términos de estrategia, claramente está definido los roles específicos que cada uno de nosotros debemos de hacer, pero llega a una responsabilidad tan individual del ser humano que no hay de otra que más hacer conciencia a través de los medios, y yo por eso aprecio el espacio de ustedes, de poder hacer conciencia con el pueblo y decirles, por favor, si seguimos así, en un par de años, la situación de Honduras va a ser severa. El corredor seco de Honduras está ampliándose dramáticamente. Ahora Francisco Morazán, una gran parte de su territorio, forma parte del corredor seco de Honduras. Y ese corredor seco se va extendiendo. Y la severidad del corredor seco es la escasez de agua, las épocas de sequía. Aquí los fenómenos nuestros van orientados a eso. Exceso de lluvia, nos inundamos. Exceso de calor, sequía terrible porque no tenemos agua. ¿Qué hacemos? Ok, aprendamos entonces que cuando llueve, seamos creativos y podamos almacenar el agua en la medida que podamos. Hay cualquier cantidad de acciones que podemos hacer, pero con acciones tan sencillas como esa, que hagamos una tan solo, en términos de cosecha de agua, les aseguro que podemos transformar las condiciones de nuestro país. Primero, sensibilizarlos. Creo que la gran mayoría de nuestra población aún no tiene conciencia del severo problema en que estamos metidos en términos ambientales, y cada vez hacemos más daño y cada vez hay menos conciencia. Primero, darles a entender y conocer la verdadera realidad por la cual estamos viviendo. Segundo,
mostrarles las alternativas que ellos tienen y que ellas tienen para poder sumarse a ese esfuerzo. No importa en la comunidad donde estemos. Vamos a trabajar a través del Plan de Nación, que está disperso en diferentes sectores del país, y ahí habrán centros de operación donde podamos discutir, podamos presentar las estrategias, podamos presentar prácticas novedosas y podamos contribuir al desarrollo de mi comunidad, por pequeña que sea, pero de una forma ordenada. Y allí mismo, en esos espacios, vamos a estar dando lineamientos de qué acciones son las que sugerimos nosotros deben de aplicarse en esas zonas para revertir la situación ambiental que hay. Entonces es un espacio interesante, muy bonito, y creo que en los próximos meses va a generar mucha reacción de parte de la población.